neurociencia aplicada a la educación, ¿no? Nos parecía muy interesante conversar sobre este tema a propósito de que, bueno, arranca la segunda parte del año, los chicos vuelven al aula, suele ser la segunda etapa donde ya vienen un poquito más cansados, aunque vienen de vacaciones, pero ¿por qué es importante esta disciplina, ¿no? En el aprendizaje. Bien, mira, esa es una disciplina que se está aplicando ya en muchos colegios, Sí, porque lo que propone son nuevas herramientas. Nosotros sabemos que la educación necesita un cambio, que ya sabemos que las técnicas que venimos aplicando, en muchos casos, no en todas, porque en la educación no todo es malo, no todo hay que sí. cambiarlo, ¿sí? Porque hay cosas que funcionan y esto hay que mantenerlas, pero sí, hoy nos encontramos con otras problemáticas, y nos Mm, encontramos con otra problemática porque los chicos son distintos. sí, Entonces, bueno, es aplicar la neurociencia, que son herramientas nuevas aplicadas a la educación, al día a día en el aula y exacto. también brindándole herramientas al docente, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que por Sí. ahí ya están quedando obsoletas de la educación y del sistema educativo que uno viene acostumbrado? Bueno, uno se ha educado así, yo personalmente, y creo que toda la generación actual también. ¿Y cuáles son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque ahí entra, como vos decís, la neurociencia. ¿Cuál es la mirada que tiene o que debe tener el sistema educativo ahora? Imagínate, claro, que cuando nosotros fuimos educados, la información no fluía con la misma intensidad que fluye ahora, Por ¿no? supuesto. Entonces, el conocimiento, ¿quién lo tenía? Lo tenía el docente. La información la tenía el docente. Entonces, nosotros éramos como muy pasivos para Claro, recibir esa información a la cual no teníamos acceso tan fácilmente como ocurre ahora, sí, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que los chicos tienen acceso a la información inmediata a través de la tecnología. sí. Entonces ya que el docente vaya a darle solamente que conocimientos teóricos a un alumno, ya no lo atrapa, ya No, no lo no, claro. motiva, ¿no? Sí, y además por los propios estímulos que hay alrededor, justamente por esto de la tecnología, ¿no? Claro, se requieren de otros elementos. De otras herramientas. Hoy se habla que aparte de brindar conocimientos de ciencias, de matemáticas, de biología, también hay que enseñarle a los chicos herramientas sociales, ¿no? Mm, Esto de poder trabajar en equipo, poder gestionar una emoción, mm, poder decir lo que pienso sin herir al otro, sí, poder decir una idea correctamente, sí, poder elaborar textos. O sea, son herramientas que no solamente hacen a la información en sí, sino sí. que es más una habilidad en la educación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, me gustaría que me expliques de qué manera o con qué herramientas trabaja la neurociencia para interpretar, ¿no? Desde, bueno, los chicos, a ver, pueden atender de tal manera, incorporan los conocimientos mejor de tal otra, vos como especialista, ¿no? Cosas que, o casos que has probado y que dan resultado. Lo primero importante es conocer el funcionamiento del cerebro. Vos imaginate que el cerebro es el órgano que utilizamos para el aprendizaje. Sí, Entonces, tanto los educadores como los niños o los adolescentes, necesitan conocer cómo funciona ese cerebro para poder usarlo a su favor, para tomar sí, decisiones inteligentes, ¿no? sí. Esto de aprender cuánto tiempo, por ejemplo, un niño puede estar prestando atención. A ver, Antes estábamos o estamos mucho tiempo adentro de las aulas y sí. vemos que tenemos módulos de 40, 80 minutos y pretendemos que ese alumno se quede quieto, sentadito, ¿sí? Prestándonos esa tan ansiada atención. Y sabemos, gracias a los aportes de la neurociencia, que es ciencia adentro del aula, ¿no? Es Mm, ciencia para aplicar adentro del aula. Sabemos que la atención no es más que de 10 o 15 minutitos. Y ni te cuentan los niños de nivel inicial, más que 10 minutos, esa atención sostenida no la podemos tener, ¿no? Entonces, saber que el cerebro, esto de conocer del funcionamiento del cerebro, hace entender que cuando nosotros prestamos atención de manera sostenida en el tiempo, el cerebro pierde oxígeno y glucosa, entonces empieza a cansar. Y esto nos pasa a nosotros los adultos también, Caro, ¿no? Cuando nos mm. ponemos a leer algo, a tratar de Claro, hacer por algo, supuesto. pasa, o estamos en una reunión o Sí, una sí. conferencia, llegan 10 minutitos y ya empezamos como a ponernos inquietos. Ujú. Esto pasa porque este cerebro se empieza a cansar. Y bueno, y ahí aparecen una herramienta muy utilizada hoy en la educación, que son los recreos cerebrales. Es para tratar que los chicos se muevan un poquitito, puede ser a través de respiración, de algún bailecito, de Ah, salir mira, al patio, claro. dar una vueltita y regresar al aula. Eso lo que hace es, a través del movimiento,
oxigenamos el cerebro, ¿sí? Y volvemos a captar la atención de los chicos, volvemos a renovar periodos atencionales, ¿sí? Sí. Exacto, excelente. ¿Son herramientas estas, te pregunto, que tienen los docentes en general? ¿Cómo ves vos el tema de la capacitación y por ahí el interés de incorporar estos recursos? La verdad que estoy viendo que hay muchos colegios, yo trabajo con muchos colegios, yo soy de la provincia de Córdoba, que Sí, se están interesando por esto, ¿no? Por la neurociencia, porque ya ven que las capacitaciones que tenían o como fuimos formados no nos está sirviendo para educar a los niños de hoy, a los adolescentes de hoy. Entonces empieza a haber como una inquietud en buscar otras herramientas y ahí aparece la neurociencia. claro. Yo creo que los docentes se están interesando muchísimo y se están interesando, ¿sabes por qué, Caro? Porque ellos notan que cuando estas diferentes herramientas las aplicas las aplican en el aula, les funciona. Y los Ujú. chicos también, esto de conocer cómo funciona su cerebro, qué cosas tienen que hacer, como por ejemplo el sueño, la alimentación. Entonces ellos van modificando estos hábitos y también ven que tienen resultados. Y hoy en la educación aplicar algo que tenga resultado es maravilloso. ¿Qué ejercicios son los que elevan el potencial del cerebro, ya que estamos hablando del cerebro y el aula, ¿no? Cosas que son buenas para aplicar dentro de estos ámbitos. Yo siempre hablo con los chicos y les cuento a los papás que el cerebro es un músculo y Mm, por lo tanto como vamos al gimnasio a entrenar cualquier parte de nuestro cuerpo, los músculos, exacto, también podemos entrenar el cerebro. Y todo lo que requiera un esfuerzo cognitivo, ¿sí? Que el cerebro tenga que prestar atención y tenga que hacer un esfuerzo, eso hace que se entrene y se fortalezca el cerebro. Aprender cosas nuevas. sí, También está comprobado que para fortalecer el cerebro es muy bueno hacer actividad física, también, claro. alimentarse como corresponde, dormir, dormir es sumamente importante para entrenar el cerebro. Entonces, los chicos ya, cuando vos le contás estas herramientas y le contás que el cerebro es un músculo y que lo tienen que entrenar porque así se van fortaleciendo, ya solitos te dicen, che, profe, ¿podemos hacer algún entrenamiento cerebral? Y bueno, y ahí están. Hoy en internet hay muchísimas páginas que Sí, ofrecen estos entrenamientos. Pueden ser de movimiento, pueden ser cognitivos, esto que tengan que pensar, tengan que sí. sacar una idea, tengan que ponerse de acuerdo. Bueno, la verdad que es impresionante los cambios que se obtienen con los chicos cuando ellos tienen información de Exacto. cómo es su cuerpo, de cómo es su cerebro y de qué pueden hacer ellos para potenciarlo. Ujú. ¿La neurociencia analiza de alguna manera o estudia, de manera concreta te pregunto, digo, con acciones directas dentro del aula, cómo manejar y qué consejos darle a los docentes y después a las familias, obvio, el tema del uso del celular, ¿no? Para que esto tampoco sea algo que impida, ¿no? El desarrollo del cerebro y la estimulación con otro tipo de cosas, ¿no? Que vengan del exterior, no solamente del aparatito. Hoy es un debate muy grande esto de si celulares sí o celulares no en los Sí, centros educativos. sí, ¿Sí? Yo creo que en esto de la tan ansiada atención que digo, los docentes van al aula y quieren la atención de los chicos, un mínimo mensajito de texto o una vibración del teléfono hace que esa atención que a lo mejor nosotros con una actividad habíamos logrado se rompa. por supuesto. Entonces, yo creo que no es propicio que los chicos estén con el celular con el colegio, porque Mm, aparte cuando empezamos a dividir la atención entre lo que dice el profe y lo que está apareciendo en el celular, que puede ser un like de una red social, obviamente que va a ganar la red social o el celular. por supuesto. Entonces creo que en ese momento no está bueno, no está Mm, bueno, pero también creo que todo esto se tiene que acompañar desde la casa. sí. Hoy los adolescentes pasan muchísimas horas frente a las pantallas, muchísimas horas, jugando a juegos, se Mm, acuestan muy tarde, imagínate sobre todo los adolescentes, ¿no? sí. Se acuestan tarde, que ellos segregan 1 o 2 horas más tarde que nosotros la melatonina, que es la hormona que necesitan para poder descansar. Descansar, claro. O sea, pueden pasar muchas horas frente del celular, eso les cuesta dormirse y después imagínate que llegan a la escuela con estados de ánimos muy bajos, somnolientos. Entonces, el celular en el colegio, yo, según lo que yo interpreto en mi propia experiencia, para mí no es aconsejable. Ya creo que es un momento donde si bien puede ser una herramienta que la podemos utilizar, ¿sí? Pero creo que hoy en día los chicos están como muy pendientes de eso y Mm. quitan la atención en otras cosas que en el aula son trascendentales. Buenísimo. Bueno, Lorena, interesantísima la conversación con vos. Seguramente queda mucho afuera porque la neurociencia es amplia y la educación mucho más, así que hablar de esto, la verdad que siempre
tiene mucho espacio. Pero bueno, te agradecemos por el contacto y en agenda para otra vez conversar más. Dale, dale. Sí, un placer para mí, así que estoy disponible para cuando necesiten. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando, Lorena Botero, ella es especialista en neuropsicoeducación. La verdad que es un tema muy apasionante y sin dudas uno de los debates de estos últimos